Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a este nuevo Viernes en Vivo. Un intento que surgió inesperadamente hace unos 2 meses atrás, en un intento de poder comprender y un intento de ayudar a comprender lo que es esta experiencia nueva para todos los seres humanos, que es esta cuarentena, esta montaña rusa de subidas y bajadas de emociones, de sentimientos. Para mí es un gusto poder preparar esto y poder compartirlo con cada uno de nuestros amigos. Para quienes no me conocen, mi nombre es Pablo Mazú. Estoy casado hace 44 años con Ada, mi esposa. Tenemos 6 hijos y 13 nietos hasta ahora y estamos viviendo acá en Tucumán, Jardín de la República Argentina. Para quienes nos están viendo o nos puedan ver desde otros lugares, sea ahora en vivo, sea después, les queremos invitar a ver las otras conferencias y suscribirse a nuestro canal, cuyos datos figuran ahí abajo al pie de pantalla, para poder tener un hilo de lo que estamos compartiendo cada uno de estos viernes. Queremos invitarles a suscribirse también al canal. Van a encontrar material referido a familias, algunas reflexiones cortas, y cada una de estas ya es la 8ª conferencia que estamos dando en este tiempo. Además, recordarles que ya está lista la 2ª edición de los 2 libros que hemos podido sacar. Construyendo una nueva generación, que originalmente fue hecho pensando en los docentes, en líderes, en formadores juveniles, pero que luego en la 2ª edición hemos agregado capítulos que tienen que ver con la realidad de lo que estamos viviendo, la importancia de la familia, el peligro y el gran desafío que significa construir una nueva generación. Así que está muy bueno para padres también, y juntamente con educadores y docentes. Y nos está llegando la 2ª edición de este libro, Socorro Quiero Vivir, que es un desafío, es un diálogo con los jóvenes, con los adolescentes, en cuanto a, si bien ha salido en el seno de la discusión por el debate en cuanto al tema del aborto, es realmente un desafío a toda la juventud para pensar seriamente en tener un proyecto de vida que nos ayude a ser seres trascendentes en nuestro pasar por la vida. Repasamos muy brevemente lo que hemos estado compartiendo el viernes pasado en una charla cuyo título fue Saliendo de la Cueva. Y hemos estado analizando 2 cosas importantes. Número 1, que Dios nos ama y que Dios es bueno. Estas características de la naturaleza de Dios muchas veces están en nosotros desdibujadas a través de situaciones dolorosas que hemos pasado, momentos de soledad, situaciones de violencia, etcétera, que han ido desdibujando la imagen del carácter y la naturaleza de Dios. Dijimos, el pájaro fue creado para volar, el hombre fue creado para ser amado. Vivir sin amor es como cortarle las alas a un pájaro. Este fue el primer punto que hemos compartido y analizado brevemente el viernes pasado. El segundo es que, como consecuencia del primero, ese Dios que nos ama, ese Dios bueno, está buscando de reconciliar consigo al mundo y reconciliarnos a los hombres, a los seres humanos entre nosotros. Dijimos que el verdadero conflicto no está entre partidos políticos, no está entre hombres y mujeres, no está entre las diversas religiones, no está entre las diversas corrientes económicas que podamos tener en el mundo. El verdadero conflicto está entre el bien y el mal. Y como consecuencia de esto, decíamos, los hombres nos hemos metido en diferentes cuevas para separarnos de Dios, para separarnos y pelear entre nosotros, pero también para escondernos del dolor, escondernos del problema que podemos estar vivenciando y del cual no estamos siendo conscientes o no sabemos bien cómo poder encararlo. Entonces, estas cuevas nos han separado entre nosotros, pero también nos han escondido para que no vean
quiénes somos y cómo estamos, ¿no? Y nos hemos puesto como cuando salimos a la calle y usamos un barbijo, así también nos hemos puesto máscaras para que no vean realmente el dolor, la procesión por dentro que cada uno de nosotros estamos llevando. Dijimos, no estás atascado porque no puedas, estás atascado porque no quieres. Y me parece que esto es un punto muy importante. Con esto, de fondo, damos una introducción para el tema de hoy. ¿Vives por amor o por temor? En una palabra, ¿cuál es el combustible con el cual transcurre tu vida? ¿Es el amor o es el temor? ¿Saben que hace muchos años ya tenía un amigo que fue también empleado en el negocio y que tal vez pueda estar viendo este video, Juan Carlos González, y él me acompañaba, me ayudaba con algún reparto de pedidos, y un día estaba en un flamante Peugeot 504, miren si no estoy un poco retro ya, de hace muchos años atrás, y él fue a cargarle nafta y en algún momento me llama por teléfono y me dice, Pablo, el auto ¿es gasolero o naftero? Y yo medio sorprendido por la pregunta, le digo, no, naftero, ¿por qué? Dice, metí la pata, porque le acabo de poner gasoil. Y claro, ¿qué es lo que ocurría? Para quienes no saben y están acostumbrados a los autos con computadora, con un afinado electrónico automático, en aquel momento había que afinar el auto, había que cambiar las bujías de vez en cuando, había que poner a punto el motor. Y el Peugeot 504 en ese momento naftero estaba tan desafinado que en realidad parecía gasolero por el ruidaje que hacía el motor. Entonces, cuando él llegó a la estación de servicio y el encargado le pregunta, ¿nafta o gasoil? Por el ruido le pone gasoil. Y claro, anduvo apenas 50 metros después, se paró porque no era el combustible adecuado para el auto. ¿En qué terminó la historia? Y en que tuvimos que ir al mecánico, bajar el tanque de nafta, limpiarlo completamente, sacarle el combustible inadecuado y ponerle nafta, que es el combustible con el cual ese vehículo andaba y andaba bien. Vos y yo como seres humanos hemos sido creados para funcionar por amor y no por temor. Y justamente cuando tenemos el combustible inadecuado, como el Peugeot mío en aquella oportunidad, andamos a los golpes, andamos a los tropezones y no sabemos bien cómo desempeñarnos. Anótese este principio. El temor siempre nos esclaviza. Solo el amor nos puede librar de todo temor. Y dice la Biblia que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor no resuelto siempre tiene miedo al castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Un principio importante que se desglosa de acá es que si estamos con temores no es por los problemas, es porque nos está faltando entender y comprender el amor. Tengo una sobrina residiendo en España, Andrea, que en estos días parece muy inspirada, publicó algo en el Face que me pareció importantísimo. Gracias, André. Ella dijo, elijo dar gracias por este 2020 tan raro, tan lleno de lecciones, un potente reflector natural para enfocar lo importante, la salud que creíamos obvia, los afectos incondicionales que escogemos y que nos escogen cada día, el tiempo que ya no es excusa para dedicarnos a lo importante. Gracias a Dios por la cordura en medio de este tiempo, por el regalo de volver a moverme con libertad y por tu amor, Dios, que quita todo el miedo. Realmente me pareció muy importante y aplicarlo a este tiempo. Y yo de acá comienzo ya en el tema con 3 preguntas fundamentales. ¿Cómo estamos viviendo este tiempo? ¿Cómo nos están viendo vivir y desempeñarnos aquellos que están a nuestro alrededor? Y la tercera pregunta, ¿cómo vamos a quedar cuando pase
todo esto. Hay una historia que me llegó hace poco y tal vez le llegó a usted también en cuanto a dos conejos que venían corriendo, escapándose del lobo. Se metieron dentro de una cueva, cerraron la puerta y allí estaban seguros. Y en algún momento uno de los conejos le dice al otro: che, ya pasó demasiado tiempo, deberíamos salir. Y el otro le dice: no, está el lobo afuera, nos va a comer, nos va a matar, tenemos mucho peligro, hay mucho temor, entonces vamos a quedarnos adentro. Bueno, quedémonos un poco más. Pasó el tiempo y el otro conejo, el astuto, el que quería salir, le dice: che, ya podemos salir de la cueva. Y le dice al otro: no, el lobo está afuera, cuando nos vea nos va a comer, nos va a matar, mejor nos quedemos acá. Bueno, y así fue transcurriendo el tiempo hasta que el primer conejo estaba tan cansado que dice: mira, vos resolvé y hacé lo que quieras con tu vida, yo me voy y si me tengo que morir, me muero, pero voy a enfrentar el problema y voy a salir hacia adelante. El segundo se quedó tranquilo aparentemente, hasta que el hambre, el cansancio le empezaron a ahogar y ya desesperado quiso salir, mucho después que el primero, pero se encontró con un problema. Ya no tenía fuerzas para salir adelante. Queridos, el miedo mata a nuestra sociedad. La ansiedad está en la base de casi todos los problemas que podemos estar teniendo. Y no vamos a solucionar la cosa escondiéndonos, sino enfrentando las situaciones. Un amigo mío, hablando de esto, me dijo: no se gana ninguna guerra sin salir de la trinchera. Y esta cueva en la cual nos hemos refugiado para que no nos vean, para que no nos encuentren, para que el virus no nos contagie, etc. Esta cueva que puede ser nuestros pensamientos equivocados, nuestra manera de ver la vida, nuestra manera de encarar las situaciones, los problemas, nuestra manera de comprender a Dios y de comprender la palabra de Dios. Acuérdense que hemos hablado el viernes pasado de la necesidad de poder ver a Dios y de poder ver la Biblia, la palabra de Dios, con ojos nuevos para este tiempo tan especial. Esa cueva no nos está ayudando y necesitamos aprender a enfrentar, a confrontar los problemas y no a escondernos de los mismos. El mayor problema que podemos llegar a tener, ¿cuál es? Y es el problema de la muerte. Cuando nosotros podemos entender que hay alguien que ya venció la muerte y que nos está ayudando a comprender nuestra manera de vivir y nuestra manera de morir de una forma distinta, entonces es cuando el temor desaparece. Un viejo cacique dijo: vamos a vivir una sola vez, hay que vivir bien. Vamos a morir una sola vez, necesitamos aprender a morir bien. Y me voy metiendo en el kit de este problema que estamos analizando en esta noche. Acuérdense de este principio: la fe viene por el oír, pero el temor, que es fe al revés, ¿no es cierto?, también viene por el oír. Entonces, lo importante acá es poder analizar qué es lo que estamos escuchando, qué es lo que estamos viendo, qué estamos percibiendo, pero además también qué es lo que hablamos, porque nuestras palabras tienen poder para dar fe o para infundir temor en quienes nos rodean. ¿Qué hablamos a nuestros hijos? ¿Qué hablamos a aquellos amigos, a aquellos que nos conocen, a aquellos que están viviendo la vida cerca de nosotros? Todos estamos influenciando, para bien o para mal, a aquellos con quienes convivimos. ¿Cómo estamos enfrentando esta crisis, esta pandemia? Y quiero recordarles algo que ya lo deben saber si han visto las noticias, ¿no?, y los comentarios. El verdadero virus no es el COVID-19. El verdadero virus es el temor, es el pánico que esto nos ha generado. Y si entendemos o empezamos a entender que también hay una mano siniestra detrás de todo esto, o aprovechando todo esto para sus propios intereses, es como que
la fe se pierde, la fe deja de construirse y nos va ganando el temor, el pánico. De todos modos, anótese este segundo principio. El problema no está en lo que sucede, sino en cómo reaccionamos a lo que nos sucede. Mire, nadie es canchero, nadie se ha experimentado en cuarentena porque es la primera vez que nos está pasando. Y yo a veces la saco muy bien y a veces no la saco tan bien. Cuando estoy leyendo noticias, cuando estoy escuchando o viendo la televisión, cuando estoy leyendo los mensajes por celular, realmente a veces me encuentro asfixiado, me encuentro angustiado. Y yo tengo una campanita, así como la campanita para que le lleguen las notificaciones de nuestro canal, ¿no? Al que les invito a suscribirse. Así yo tengo una campanita al lado mío que constantemente, con cariño, con sonrisa, con unos ojos celestes grandes, y es mi señora, me dice: ¿qué te pasa? ¿Por qué tenés esa cara? Y es volverme a reflexionar, a hacerme reflexionar nuevamente sobre cómo estamos viviendo este tiempo. Y esa pregunta de Ada constantemente: ¿qué te pasa? Cambia esa cara. No tenemos la culpa de cómo estás viviendo lo que sucede. Entonces, frente a este problema, ¿cuál es la salida? Recordemos ese principio. La fe viene por el oír, pero el temor también se alimenta por el oír. Y acá quiero darles dos ejemplos. El primero es de Marcelo Bielsa, nuestro un capo en cuanto al tema del fútbol, ex director del seleccionado nacional, un hombre que la tiene muy clara en cuanto al tema de formar personas, formar seres humanos. Él dice en un corto videíto que anda dando vuelta por ahí: el procedimiento educativo más poderoso en la sociedad hoy, el elemento que más forma a los seres humanos hoy, no es la familia, no es la escuela, son los medios de comunicación. Y eso encierra, dice Bielsa, un gran peligro, porque los medios de comunicación no tienen los valores que tiene la familia para formar los seres humanos, ni que tiene la escuela o que debería tenerlos. Los medios de comunicación tienen los valores que se mide por el ranking, por los billetes que le entran y por las noticias que las dan, y qué es lo que puede hacerles conseguir mejor rating de los oyentes en la televisión. Y entonces no les interesan las noticias y ellos van a elogiar a alguien o lo van a defenestrar según cómo les pueda resultar las noticias que están dando. Por eso decimos que es sumamente peligroso. El otro ejemplo está en la Biblia, Evangelio de Lucas capítulo 8, donde Jesús con su equipo de amigos, con sus discípulos, está frente al mar, se suben a un bote y ahí suceden 4 cosas que les quiero mencionar brevemente. La voz de Jesús diciéndoles: pasemos al otro lado. La voz del temor que apareció para combatir la palabra de fe que Jesús había dado, que es la tormenta que se desató. Como respuesta a esto y al clamor de los discípulos, en tercer lugar, viene la pregunta de Jesús. Y finalmente, la pregunta de los discípulos frente a lo que habían visto en esa oportunidad. Se suben a la barca, Jesús les da la orden: pasemos al otro lado. Y lo importante es que Él, el Maestro, el que les estaba enseñando a ver la vida con otros ojos, estaba con ellos en la barca. Sin embargo, cuando se desata la tormenta, los discípulos se olvidan de la palabra de fe que habían escuchado: pasemos al otro lado. Y se llenan de temor frente a lo que están viendo y a lo que están escuchando en medio de esa tormenta.
como una cáscara de nuez en medio del océano. Ese barquito empieza a sacudirse por todos lados y el maestro, el que había dado la palabra de fe, estaba durmiendo, porque él sabía qué es lo que había dicho y hacia dónde se estaban dirigiendo. Sin embargo, los discípulos lo sacuden y dicen: Maestro, ¿no tenés cuidado que podemos perecer? Y dice que él se despierta, reprende al viento y a la mar, se hace una gran bonanza, todo vuelve a la normalidad y entonces viene la pregunta de Jesús: ¿dónde está vuestra fe? Y los discípulos no pudieron contestarle o le contestaron con otra pregunta: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Y quiero decirles, queridos, que los discípulos no era la primera vez que estaban con Jesús, pero no le conocieron en esa dimensión de fe. Se llenaron de temor y olvidaron todos los milagros que ya habían visto con Jesús. Le habían visto sanar multitud de enfermos, le habían visto resucitar un muerto. Miren los capítulos anteriores de este pasaje de la Biblia y se van a encontrar con que ellos mismos, en una oportunidad, después de toda una noche sin haber pescado nada, consiguieron tal cantidad de peces por esta palabra de Jesús que los barcos casi se hundían y quedaron sorprendidos por lo que había pasado. Aún Pedro, ese impetuoso, le dice: apártate de mí, porque se daba cuenta que estaba ante alguien muy grande. En otra oportunidad, sin siquiera ir a la casa del enfermo, con su palabra sanó al hijo de un militar que le había pedido por su hijo enfermo. Sin embargo, en ese momento, el temor hizo desaparecer la fe. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Y esto me lleva a una aplicación para vos y para mí. ¿Qué es lo que te ha sostenido en la vida hasta acá? ¿El trabajo, la salud, los amigos, la familia, la religión que tienes? ¿O el Dios que con su palabra creó todo y que antes de comenzar esta montaña rusa de cuarentena te ha dicho: pasemos al otro lado, yo estoy con vos y te voy a acompañar donde quiera que fueras? ¿Qué es lo que está sosteniendo nuestra vida? Yo creo que es tiempo de ver a Jesús en nuestra barca junto con nosotros. Creo que es tiempo de salir junto con Jesús de la barca, de nuestra comodidad, de nuestra zona de confort, hacia otra dimensión que es a donde Él nos está llevando. Otra forma de ver, de analizar la vida, de ver lo que nos pasa y de cómo poder solucionar los problemas que tenemos, no escondiéndonos. Tiempo de aprender a vivir por fe. Dijo Jesús en algún momento: por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Dijo en otra oportunidad a sus discípulos: miren, estas cosas les he hablado para que tengan paz en mí. En el mundo, en la dimensión de lo que se ve, van a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y casi al final de su vida acá en la tierra, en su oración con el Padre le dijo: Padre, no ruego que los quites del mundo, te pido que los guardes del mal. Acuérdense, el principal problema es, como me dijo un amigo, hemos estado esperando el ataque del enemigo de frente y resulta que nos ha venido del costado. Es decir, no era la religión, no eran los partidos políticos, no era la crisis económica. Acá hay una situación que es el mal a través de personas que se han dejado manejar por el mal, que están pretendiendo causarnos todo lo que nos está ocurriendo. Pero acuérdense del primer principio: no es lo que sucede, el problema no está en lo que sucede, sino cómo reaccionamos a lo que sucede. Usted puede creer en Dios o puede no creer en Dios, pero no puede negar que hay una dimensión espiritual para todo lo que vivimos. Una dimensión que está oculta a nuestros ojos. Y como dice la Biblia,
lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Dios primero habló y luego existió todo lo que estamos viendo. Por eso, en esta noche, le invito a pensar seriamente en poder involucrar a Dios, al verdadero Dios, no al Dios de la religión, a nuestras vidas. Por eso hemos estado hablando el viernes pasado de quién es Dios y cómo nos ama, aun cuando nos cueste entender la naturaleza y el amor de Dios. Cuán poco conocemos de ese amor eterno, como dijo Dios a Jeremías: con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué y te quiero hacer conocer mi amor y mi misericordia. Y una pequeña reflexión para los que decimos que creemos en Dios. ¿En qué Dios estamos creyendo? Quiero preguntarte, ¿qué es lo que te atrajo de Dios? ¿Qué es lo que te llevó a buscar a Dios? ¿Su amor o el temor por lo que ocurrió o por lo que podía ocurrir? Y con esta pregunta viene otra. ¿Cuál es el Dios que estamos mostrando a nuestros hijos y a los que nos rodean? Con nuestro ejemplo, con nuestras actitudes, con nuestras palabras. Fíjense lo paradójico. Dios nos creó para llegar a ser imagen y semejanza de Él. Pero parece que el hombre, al no conocer a este Dios, al no entenderlo en su verdadera naturaleza, hemos hecho las cosas al revés. Nos hemos inventado, nos hemos fabricado un Dios a nuestra propia imagen y semejanza. Y es tiempo, mejor que nunca, el tiempo para revertir esto, para cambiar todo esto. Uno de mis yernos me dijo el otro día, me llama por teléfono y dice: ay, suegro, esos excesos del pasado me has dejado pensando mucho. Claro, es uno de los temas que hemos hablado en otra oportunidad, que lo que nos pasa, lo que nos atemoriza, lo que nos angustia, lo que nos entristece, no es lo que estamos viviendo en el presente, sino es el resultado de un enemigo que nos hemos fabricado nosotros los seres humanos y que tiene que ver con exceso del pasado, que es lo que nos produce tristeza y angustia, o excesos del futuro, que es lo que nos llena de ansiedad. Y me decía Fernando, me senté a desayunar tranquilo con un papel y lápiz y durante 2 horas estuve anotando todo lo que me está angustiando y todos los excesos del futuro para poder entregárselos a Dios. Por eso concluyo este tiempo de una pequeña reflexión recalcándole a usted y a mí: es tiempo de involucrar realmente a Dios en nuestras vidas. Mire, la religión que hemos tenido o no, que hayamos tenido o no, hasta acá no nos va a alcanzar cuando este tiempo pase. Porque están decantando muchas cosas y quiero decirles que la gente religiosa o mal parada no va a poder seguir en pie después de todo este tsunami que estamos viviendo a través de la cuarentena. Un tiempo de sinceramiento, de cavar y encontrar qué es lo que tenemos en el cimiento de nuestras vidas. ¿Es arena o es roca? ¿Se acuerdan? Las 2 casas fundadas sobre 2 cimientos. Las 2 casas se construyeron, las 2 casas se terminaron. Sobre las 2 casas vino exactamente la misma situación. Soplaron vientos, vinieron tormentas, un viento y una lluvia fuerte. Una casa cayó, la otra quedó firme. ¿Cuál era la diferencia? El cimiento. ¿Qué hay en la base de tu vida y de la mía? ¿Hay arena o está la roca inconmovible de los siglos, que es Jesucristo? Por eso quiero invitarles, ya cerrando este tiempo y agradeciéndoles la atención, al próximo viernes, donde el título va a ser Construyendo nuestro futuro. Les agradezco muchísimo el tiempo dispensado. Les quiero invitar a juntarnos el próximo viernes, Dios mediante. No se olviden, les invito a suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para recibir las notificaciones cada vez que venga alguna nueva reflexión. Buenas noches y que la pasen
Muy bien, espero que esto realmente nos ayude a cada uno a poder salir adelante y no se olviden, vamos a salir de la cueva, no a quedarnos escondidos, no a escondernos de los problemas, sino a enfrentarlos porque hay alguien que nos dijo, pasemos al otro lado. Buenas noches.